Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad haremos el unboxing del Motorola G54 5G, uno de los nuevos dispositivos que traemos al canal. Entonces, comencemos. Bueno, inicialmente, como puedes darte cuenta, estamos ante una caja con una tonalidad muy linda en donde nos encontramos el nombre del dispositivo, las redes disponibles y características principales. A los costados encontramos el logo de Motorola e información adicional. Ya en esta parte de atrás está nuevamente el nombre, características importantes como su pantalla de 6.5 pulgadas y su característica primordial que trata del sonido, que es una experiencia bastante positiva. También se enseña los colores disponibles, características de la cámara y nuevamente recalcan que es un móvil 5G. En la parte inferior ya tenemos los códigos del equipo, como sus email, datos de identificación, entre otros. Ahora procedemos a destapar la caja. Inicialmente nos toparemos con el dispositivo, que ya cuenta con la funda. Debajo de este están los manuales de usuario y el manual de garantía, que aún no entiendo por qué siguen enviando esto si ya nadie lo lee. También está el cargador, el cable de datos y el pin para poder abrir el slot de la tarjeta SIM. Como dijimos anteriormente, este celular ya trae incorporada la funda protectora, que es buena, robusta y sencilla, como es costumbre. En la pantalla del G54 estará un adhesivo, el cual tiene impresas las características más importantes de este dispositivo, como lo dijimos hace un momento, su pantalla de 6.5 pulgadas, su sonido envolvente, su cámara de 50 megapíxeles y la compatibilidad con redes 5G. Al girar el dispositivo tenemos este recuadro para sus sensores fotográficos y un diseño bien pensado que, sin destacar por los materiales de fabricación, hacen de este terminal algo llamativo visualmente. Con ese color negro queda aún mucho más estilo. En el lateral derecho están los botones de control de volumen, junto al de encendido apagado, que a su vez funciona como sensor de huellas digitales. En la parte superior está el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo está la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en la parte inferior está el puerto jack de 3.5 mm, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. Ahora quitaré esta pegatina. Procederé a encender el dispositivo. Luego de un par de minutos haré la configuración inicial a cámara rápida para pasar a lo que realmente importa. Y después de esa breve espera tenemos completamente funcional el Moto G54, siendo lo primero que resalta sus marcos, que son bastante delgados, además de tener un notch en forma de gota de agua. Este es un dispositivo que en mano da muy buenas sensaciones. En cuanto a las aplicaciones, tenemos todo el paquete de Google. Y una de las cosas más importantes es este apartado fotográfico. Probaré la cámara posterior con este juguete que encontré por aquí. Y ahora la cámara delantera, que como siempre enfocando mi equipo de grabación. En cuanto a la prueba que siempre hago de rendimiento, yéndonos a la navegación vemos cómo el terminal es fluido, carga rápidamente el texto y las imágenes. También se puede apreciar la información del sistema, con capacidad de batería, autonomía y demás información como RAM, almacenamiento y sistema operativo.
Ya para más detalles de cómo funciona, a qué dispositivos le gana y mucho más, esperen los enfrentamientos que haremos muy pronto en el canal. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.